Estamos bien, gracias a Dios. Y también al hermano Winston que permitió pues, que se me invitara, al hermano organizadores de este comité de discipulado. Dios los bendiga y gracias por tenerme en cuenta en estos momentos. Hablar sobre el nuevo nacimiento. Es un tema bastante extenso. Vamos a ver qué podemos alcanzar en estos minutos. O tratemos de sintetizar un poco. Ya se enseña si me están oyendo, ¿no? Sí, le oímos bien, hermano Brando. Ok, Amén. gracias. Para ello, vamos a leer la cita bíblica que se lee bastante. Se ha leído bastante la cita bíblica, pero es bueno prestarle un poquito de atención dentro del contexto cultural también. En San Juan capítulo 3, comenzando del verso 1, vamos a leer prácticamente, o voy a leer pues hasta el verso 10 para poder recoger un poco el punto. Dice la Biblia, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, uno de los principales entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nota que ahí primero dice, no puede ver. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, estamos la primera expresión, le dice, no puede ver el reino de Dios. Ahora dice, no puede entrar al reino de Dios si no naciere de agua y del Espíritu. Verso 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esa expresión última es una clave importante. Es una clave impresionante, es como la llave para abrir la interpretación de ese pasaje. Los israelitas tenían vamos a decir, una creencia dentro de su sistema de la interpretación de la Biblia, de los textos sagrados de ese entonces, los escribas y todo ello, que ellos cuando una persona que no era judía y lo hacían un prosélito, esa persona al momento de iniciarse en el judaísmo lo consideraban como un niño, decían es un niño. Por eso usted oye más adelante que Pablo usa la palabra que dice no sea un neófito. Primero tan niño y de niño pasaba a neófito y después así iba escalando hasta que ya llegaba a ser una persona realmente judía. Entonces, y eso era un proceso cuando decían que era como un niño, le daban a entender a él que prácticamente ya él podía inclusive tener relación con la mamá o con sus hermanas, con lo que sea, porque ya él prácticamente no pertenecía a esa familia por el transcurso, vamos a decir, por ¿cómo se dice? El traslado que de cierta forma se había sucedido al hacerlo un prosélito del judaísmo. Entonces, de ahí que el Señor por eso le dice a Nicodemo esto, eres tu maestro y no sabes esto. Es por esa razón que le dice eso, ¿no? Si tú eres maestro, ¿por qué no sabes esto? Tienes que saberlo, porque eso era una cuestión que era muy conocida dentro de esa tradición del judaísmo, de los que eran de Israel. Y nota que le dice, no puede ver, después dice, no puede entrar. Entonces, era algo similar como cuando una persona iba a entrar al judaísmo. Tenía un proceso que inclusive iniciaba de esa forma que lo consideraban como un niño, como ya dije, valga la redundancia. Ahora, el nuevo nacimiento que Cristo le plantea. Ejemplo, los israelitas
ellos entendían bien esto cuando una persona era, ¿cómo se dice?, trasladada de si era un romano, era un árabe, perdón, un africano o lo que sea, y al trasladarlo para que fuera judío, para que hacerlo un prosélito, él quedaba independizado totalmente. Era como si naciera de nuevo. Entonces, para ellos la expresión nacer de nuevo era muy conocida. Entonces, cuando Nicodemo le dice a Cristo, le dice, bueno, ¿acaso puede un hombre nacer de nuevo? Porque Nicodemo no lo está entendiendo ya como prácticamente el judaísmo, de pasar de una posición cultural a otra, sino que ya Nicodemo lo está entendiendo como una segunda vez, como si la persona fuera a nacer otra vez. Entonces, por eso es que él le dice, entonces el Señor dice, no, es que esto no es como el judaísmo, porque lo que se producía en el judaísmo era un proceso meramente hecho por hombre, era meramente hecho por la tradición y las leyes que ellos tenían, y por eso dice, lo que es nacido de la carne, carne es, se refiere a eso. Algunos que no conocen esto lo interpretan de otra forma, pensando que se refiere a la carne a la cual habla Pablo en Gálatas, y no, se está refiriendo a ese mecanismo que había de pasar. Es que hay que entender el contexto que allí está hablando, es un maestro, un principal, comienza diciendo. Entonces, la conversación en torno en ese ambiente, un ambiente muy especial, porque el Señor está hablando con un principal, con un maestro, y le está planteando las cosas dentro del punto de vista que él puede entenderlo. Igual como cuando habla con la mujer samaritana, el Señor le establece la charla de acuerdo a la situación que está en torno a ellos. Disculpen, que yo a veces hablo un poco rápido. Soy a veces como que trato de ganar al hermano Eduardo Forero. Bueno, mira, entonces, allí el Señor establece esto, y al establecer esto, Nicodemo piensa de esa manera. Entonces, por eso es que el Señor le dice, es que el proceso que ustedes tienen, eso sigue siendo igual, pero el proceso del nuevo nacimiento que yo estoy hablando es diferente a lo que es el proselitismo. Entonces, por eso dice, lo que es de la carne, carne es, sigue siendo carne, pero ya este es un proceso que no se ocasiona por un legalismo de unas leyes, sino que era ocasionado directamente por Dios. Entonces, de ahí cabría la pregunta, ya no allá, no, ya, salgámonos un poco entonces ya de ese contexto de allá, ubiquémonos ahora acá, el nuevo nacimiento para nosotros. Podríamos preguntarnos, ¿cómo se produce en nosotros? Porque el Señor está hablando que es algo que es dado propiamente, por eso dice, de agua, que es la palabra, y del espíritu. Ya da a entender, ya lo lleva a un sistema diferente al sistema que ellos tenían de ese proselitismo. Entonces, la Biblia dice, allí mismo en San Juan, el escritor de San Juan, hay una parte en el capítulo 1, verso 12, 13, si no estoy mal, dice, pero a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron, los que le recibieron, les dio el derecho, nota eso, ya le da el derecho de ser hechos hijos de Dios. O sea, le da el poder, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí ya vemos cómo se va produciendo ese nuevo nacimiento, porque además del nuevo nacimiento ser una experiencia sobrenatural, eso hablamos un poquito ahorita, póngalo ahí entre paréntesis. Entonces, dice, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne. Pero esa expresión voluntad de carne se estaba refiriendo a lo que cometió ahorita el sistema del proselitismo. Ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Dice allí en San Juan capítulo 1, versos 12 y 13. O sea, en otro pasaje de la Biblia que nos habla acerca del nuevo nacimiento, allí nos dice que el nuevo nacimiento es obrado directamente por Dios. ¿Y cómo? A través de su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice, pues han nacido de nuevo, estoy usando otra versión, ¿no? Han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, aquí la simiente incorruptible
Algunos piensan que es la Biblia. No, pero la simiente incorruptible aquí es el mismo Espíritu Santo. Es una simiente, la simiente corruptible. Dice los que han nacido de una simiente incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios. La simiente incorruptible, mediante la palabra de Dios, produce ese nuevo nacimiento en la vida de la persona. Y podríamos decir, ¿qué es en sí la palabra de Dios? Podemos decirlo de esta manera. Dentro del contexto bíblico, la palabra de Dios aquí, hablar de esta forma para que se pueda producir el nuevo nacimiento, es el Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 25. Es el Evangelio. Podemos decir, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 25. No se escucha, manito. ¿Qué es el Evangelio? Es la narración. Porque algunos creen que predicar el Evangelio es la bulla, la excitación, es cuestión, esto no es el Evangelio. Tal. Y cuando una persona predica de esa manera, ese es evangelista. Pero si una persona habla calma, entonces no, ese no es evangelista. Hay una equivocación sobre eso. El evangelista es aquel que conoce bien y narra bien, que sabe trazar bien esa narración de los eventos históricos de la vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo, que revelan la gloria de Cristo. O sea que si lo que a veces algunos tratan de revelar la gloria de Cristo porque diciendo que lo sacó del bazuco, que lo sacó de la droga, que lo sacó de que era ladrón, que era otro, más bien debiera darle pena decir esas cosas. Porque eso ahí, la gloria de Dios se refleja más que todo, es en Cristo. Él es la imagen, vamos a decir, del Dios invisible. O sea que nadie puede ver a Dios aparte de Cristo. Entonces, el Evangelio en sí revela lo que es la gloria de Jesucristo. Y a revelar la gloria de Jesucristo, vamos a decir, el Espíritu Santo despierta, produce el nuevo nacimiento en la persona. ¿Cuándo? Cuando se despierta la fe en la vida de la persona. Y o sea, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, según Romanos, capítulo 10, verso 17, ¿sí? Estamos. Me recuerda, a veces se me escapa alguna cita, pero creo que Romanos, capítulo 10, verso 17 dice, es aquí que pues aquí la fe que es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo, si se predica el Evangelio, porque es que si yo voy a predicar es prosperidad, si yo voy a predicar es bienestar, si yo voy a predicar es liberación de demonios, de enfermedades, de drogas, todas esas cosas, eso no es el Evangelio. El Evangelio consiste en que se presente esa obra. Hoy estuve hablando con un hermano que se le ha dado por ahí por grabar videos, cuestiones y mandarlo. Y de hermano, pero eso está muy bonito, pero a mí me gusta que prediquen el Evangelio. El Evangelio, yo le dije, el Evangelio se le predica a los inconversos, porque predicar es una narración. Y a la iglesia se le enseña. Lo que estoy haciendo yo aquí es enseñándole. ¿Y qué le estoy enseñando? El Evangelio. Porque eso es lo que estoy enseñando. Yo no puedo predicarlo a ustedes, porque ya es como volver otra vez a lo rudimentario que dice en hebreo, a lo elemental, volver otra vez. Yo digo es que ya aquí estamos entrando un poco más, diríamos, más alto en esta parte. Entonces, lo que tenemos allí, en este momento, para que quede bien claro, ¿qué es entonces el nuevo nacimiento? Es eso. El nuevo nacimiento es cuando se despierta por la palabra de Dios esa fe en la vida de la persona. Y es por la palabra de Dios, despierta esa fe. Y esa fe entonces se enraiza, se fundamenta en Cristo. Entonces, se puede decir que esa persona ha nacido de nuevo. Desde luego, eso le produce una experiencia sobrenatural a la persona, que la persona experimenta un cambio radical, casi como cuando nació de nuevo, porque lo que Nicodemo decía no era tan descabellado, es una verdad. ¿Cómo puede una persona volver nuevamente al vientre de su madre? Entonces, lo mismo pregunto yo, ¿cómo puede una persona que nació de nuevo volver otra vez al mundo?
¿Cómo puede una persona volver otra vez allá? Es una cuestión imposible. Por eso es que Pablo dice, los que han gustado, perdón, el escritor de Hebreo, los que han gustado, los que han deleitado de la palabra, del Espíritu Santo, pues no se considera como una persona, ¿cómo se dice? Ni cuerda de volver otra vez allá. Porque así como los prosélitos volvían, se consideraban que ellos no pertenecían ni inclusive ni a la familia, ni a la mamá, ni al papá. Así por eso que Pablo más adelante dice en Romanos, considerados pues muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, porque todavía tiene que haber una consideración. Por eso dice la Biblia, los que han gustado los dones del Espíritu, porque la persona ya comienza a través de eso, por esa fe en Cristo, comienza a tener ¿cómo se dice? Una compenetración, hasta el punto que el Espíritu Santo viene haciendo en él esa simiente incorruptible, y esa simiente incorruptible, vamos a decir, le va dando esa capacidad. Por eso es que el Señor dice, Él los guiará a toda la verdad, el Espíritu Santo recordará todas las cosas, todo esto. Entonces, eso en sí, vuelvo a repetir, valga la redundancia, disculpen, para que no vayamos tan a un lado. Mira. Entonces, el nuevo nacimiento, como yo lo expliqué antes, es ese momento en que el Espíritu Santo, por la palabra, le funda la fe en la vida de la persona. Ya. De lo que esa fe llegó a la vida de la persona, por la palabra, ha nacido de nuevo. Entonces ya viene entonces lo que es la experiencia, una experiencia, ¿cómo te digo? Una experiencia sobrenatural, y permítame la expresión, radical. Es radical. Y además radical, profunda. Hasta el punto que si algunos pueden, de pronto si recuerdan un poco, o de pronto yo soy un tanto extremista, pero si algunos recuerdan un poco, se en cuenta que cuando nos entregamos el Evangelio, nosotros llegamos a experimentar un amor hacia nuestros hermanos, que de pronto llegamos hasta considerarlo, llamarlo más que a nuestro propio hermano en la carne. Así llegamos a tenerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque eso produce ese cambio radical y profundo en nuestra vida. Y vamos a decir, evidentemente, podemos decir, hay un tratamiento divino, o más bien vamos a decir, hay unos resultados, que esos resultados no son por esfuerzos humanos, esos resultados son, vamos a decir, por el Espíritu Santo en nuestra vida, que podemos decir, se ha producido un cambio diferente, un nuevo nacimiento, hemos nacido de nuevo, y al nacer de nuevo, podemos decir, esta parte es dada por el Espíritu Santo. O sea que en otras palabras, lo explico de esta manera, si un creyente anda haciendo esfuerzos para dejar algo, yo creo que debe revisar bien la mecánica de su nuevo nacimiento. A mí me pasó, estoy viendo ahora, a mí me pasó cuando yo a la primera iglesia que yo administré en Caracolicito Cesar, fue la primera iglesia que yo administré en el año 77, más o menos. Bueno, después de que me hicieron en la sierra, porque a mí me hicieron fue en la sierra, duré un tiempo en la sierra trabajando como ayudante de Lidia Ruiz, de Pablo Martínez, en fin, de todos esos hombres. Y luego bajé ya para ministrar ahí. Y allí en Caracolcito, siendo pastor, una noche iba visitando y una hermana estaba fumando cigarrillo. Yo vi que cuando llegué, esa hermana, yo no sé dónde dejó el cigarrillo, si fue que se lo tragó y no sé qué pasó. A mí me dio tanto pesar, a mí me dio un dolor profundo que esa hermana hubiera hecho eso. Entonces yo el domingo dije, no, aquí en la enseñanza voy a meter mi pullita. Entonces en la enseñanza yo dije, hermanos, nosotros no tenemos que escondernos de los hermanos. Nosotros, esto es una obra del Espíritu Santo. Eso en el año 77. Y le expliqué algo similar a lo que estoy explicando hoy sobre el nuevo nacimiento. Y hermano, cuando una persona nace de nuevo, él no vuelve más a esas cosas. Usted pídale a Dios que Dios lo transforme, que Dios, que el Espíritu Santo obre en su vida. Así fue. De pronto yo lo dije pensando en la hermana, que se levantó otro hermano llamado Pedro. Y me dijo, hermano Hernando, quiero decirle que yo fumo cigarrillo. Y digo, bueno, hermano, y me dice, ¿qué hago para dejarlo? Digo, no haga nada, pídele al Señor. ¿Y qué? Sigo fumando, siga fumando.
Y el hermano siguió fumando, de tal manera que cuando yo lo iba a visitar, él se fumaba su cigarrillo delante de mí, con tinto y todo. Y nosotros hablamos de las cosas y yo fumando de su cigarrillo. Y después un día que ya dije, hermano, ya no sé qué hacer con este cigarrillo. Tranquilo, siga fumando. Un día lo tomó, un día fue a fumar cigarrillo y se cayó al suelo del mareo. Y él pensó que era otra cosa y después lo volvió a encender el cigarrillo y otra vez se fue al suelo del mareo. Es que entonces lo que ustedes ven, en lo que vemos en la Biblia las cosas no están por estar. Ejemplo, cuando la Biblia se toma, el escritor se toma el empeño de relatar la conversión de Pablo, es un asunto que nos está señalando a nosotros, que cuando se produce ese nuevo nacimiento en la vida de la persona, ya no vuelve a ser igual. Esa persona no hay que estar obligando que no use la falda así, que no haga esto así, que no fume cigarrillo. No, él lo deja todo. Entonces algunos creen que eso se produce cuando la persona se bautiza en agua. No, 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 no. Esa es una obra, como dije ya, del Espíritu Santo por y a través de la palabra. Oye, hermano, no he llegado ni a la mitad, ni a la mitad siquiera del tema, pero quiero entonces concluir que nos quede claro allí. Primera medida, creo que nos ha quedado claro que es el nuevo nacimiento y cómo, y un poco más claro sobre lo que está escrito allí en San Juan, el capítulo 3. Entonces, pero para ello cabe decir que el nuevo nacimiento se denomina como una parte de la obra del Espíritu Santo en y a través del creyente. También es una parte de esta obra, porque la obra del Espíritu Santo, hermanos, consiste en 5 ministerios que son regenerar, que es el nuevo nacimiento, morar, llenar, sellar y bautizar. Entonces, algunos creen que nada más piensa el ejemplo, cuando nosotros estábamos recién entregados, nada más se nos hablaba de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y aunque teníamos la experiencia de las otras cosas, no sabíamos porque de eso casi no se enseñaba, casi no se hablaba de eso. Pero lo principal, lo primero que debe ocurrirse en la vida de la persona es el nuevo nacimiento. Y esto es dado por el Espíritu Santo. Vamos a dejar hasta allí. Como dije, no llegué ni hasta la mitad, pero vamos a dejar hasta allí entonces. Y espero que Dios les bendiga grandemente y que haya servido de alguna aclaración, o si no, pues, como yo estamos a la pregunta. Escucho la pregunta. Gracias, hermano. Bendiga, hermanos. Amén. Gracias, hermano Edelbrando, por esta palabra compartida. Entonces vamos a pasar al volumen. Está bajito. ¿Me escucha, hermano Edelbrando? Bajito. Los demás hermanos me escuchan. Los árabes, bajito. Sí, pero demás... escuchamos bien. ¿Será que escuchamos bien? Hermano Edelbrando, ¿puede ser el celular tuyo que tiene el volumen bajo? No, ya lo subí, ya lo miré aquí. ¿Está? Porque los hermanos me escuchan bien, los hermanos. No, y ahorita estaba bien, debe ser algo allá el anfitrión. Amén, Jorge. ¿Quién es el anfitrión? Quesoviche. Ese Quesoviche que no quiere que hagan las preguntas. Jorge. Dime, Samuel. Yo pienso acá, no sé si quiero reunir la opinión de los demás hermanos. Me atrevo aquí humildemente a solicitar que el hermano siga la próxima semana, si tiene tiempo. No, el tema ese quizás para mí el más importante. Es el más básico, el tema más básico, pero el más importante, que todavía inclusive muchos no hemos resuelto bien: el nuevo nacimiento. Entonces ahí le dejo la propuesta. Queremos invitarte para ver si podemos seguir el otro miércoles, porque este es uno de los temas importantes. Y la verdad, hermano, yo me atrevería a hablar por el grupo, quedamos picados. Bueno, gracias a Dios. Esto, bueno, misma hora, mismo lugar, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios. Estamos pendientes. Quedamos pendientes entonces. Y las preguntas. ¿Me escucha, hermano Edelbrando? ¿Me escucha? Hermano, ¿qué pasa? ¿Me escucha? No, le doy por todos lados.
de que le escriban. Hay una opción y es escribirle al chat las preguntas para que el hermano las pueda contestar entonces. Bueno. ¿Cómo así? Como no escucha bien, hermano Hildebrando, entonces le escribimos al chat de aquí mismo, donde está el cuadrito este que tiene unas rayitas. También, sí, claro. Y ahí le escribimos las preguntas, ¿le parece? Claro, claro. Bueno, listo. Entonces van las preguntas entonces. Claro, porque nosotros sí lo escuchamos bien. Don Fernando Torres Verón. Tenemos varias preguntas para hacer, pero si algún hermano de los que está aquí reunidos no ha pasado la pregunta, tiene tiempo también de escribirla en el chat. Lilian, ¿me escuchas? Sí te escucho, cuéntame. Voy a ingresar desde el computador para pasar las preguntas al chat. Bueno, dale presentar ahora. Te va a enviar aquí la solicitud. No, tú lo puedes hacer directo. Ya, pero ya te mandé la solicitud ahí para que me aceptes la entrada a la charla. Si quieres, pásamelas a mí, pero tú las puedes poner en el chat. Bueno. Abajo en la barra dice presentar ahora. No te llegó la solicitud. No, porque estoy desde mi correo de la universidad. Disculpen, ahora sí le escucho bien. Ok. Ya, hermano, sí. Bueno. Ahí le hermano hizo Hildebrando, entonces le voy a formular la primera pregunta, hermano Hildebrando. Dígame. Bueno, aquí la tengo. Primera pregunta: si los frutos son los que determinan el nuevo nacimiento, por sus frutos los conoceréis, porque una persona creyendo que ha nacido de nuevo peca. ¿Cómo saber si realmente ha nacido de nuevo? Bueno, vamos brevemente. Cuando dice por su fruto los conoceréis, hay que entender que el Señor se está refiriendo a conocer a los profetas y maestros. Que un profeta y un maestro se conocen por sus frutos, no tanto por lo que enseñan, sino por sus frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis si en verdad son maestros o no eran maestros. Y el hecho de que una persona peque, aún habiendo nacido de nuevo, es que, como digo ahorita, el nuevo nacimiento es ese proceso. Ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los prosélitos. Los prosélitos era una consideración a través de esa legalización para pertenecer al judaísmo, pero ellos no indicaban que ellos no iban a seguir con sus actitudes normalmente naturales. Entonces, una cosa es que uno que ha nacido de nuevo peque y otra cosa es que haga pecado, practique el pecado. Dice, porque el pecado, el que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa, dice el Señor. Pero ya el que es hijo de Dios, él no practica el pecado, porque la simiente de Dios que está en él no peca. ¿Y qué es la simiente de Dios? El Espíritu Santo. Por eso es la idea de andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, para que la persona no practique el pecado, pero de que puede pecar, peca. O sea, que una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Entonces, amén, amén. Ok. Amén. Vamos a la otra. Tenemos otra por aquí, hermano Hildebrando. Sí. Pregunta número 2. Si alguien ha tomado la decisión de seguir a Cristo, pero por algunos inconvenientes no se ha podido bautizar, ¿se puede decir que ya nació de nuevo o debe esperar obligatoriamente el bautismo? Es que la persona, como digo ahorita, me fui explícito, si fui explícito en la explicación de lo que es el nuevo nacimiento, porque eso es lo importante, explicar primero qué es el nuevo nacimiento. Que el nuevo nacimiento es en el momento que por la palabra el Espíritu Santo le produce esa fe en Jesucristo a la persona.
Una vez que tiene esa fe, la persona ha nacido de nuevo. Se haya bautizado o no se haya bautizado, ha nacido de nuevo. El bautismo ya es un proceso que se da dentro de la obediencia del que ha creído. Y la persona, si en verdad ha creído, procede a bautizarse. Se bautiza si en verdad ha creído, pero si no, pues no se bautiza. Ahora, hay muchas personas que aunque han creído, no pueden bautizarse, pues viven en unión libre, tienen alguna dificultad, algún problema. Eso pues ya es un asunto muy aparte. Pero explico, no es necesario porque si una persona tiene fe en Jesucristo, si el Espíritu Santo le ha producido esa fe en Jesucristo, díganlo ustedes que esa persona ha nacido de nuevo. Y luego, Amén. puede proceder a bautizarse. Bueno, hermano, tenemos aquí una tercera pregunta. Señor. Dice, existen básicamente tres interpretaciones acerca del nuevo nacimiento. Número uno, una referencia al bautismo en agua y al bautismo del Espíritu Santo. Número dos, el resultado de haber sido engendrado por la palabra de Dios y haber nacido de ella. Número tres, una referencia al nacimiento natural y al nacimiento espiritual. ¿Cuáles son los argumentos bíblicos en los que se fundamenta nuestra interpretación acerca del tema? Bueno, me pregunta por el fundamento bíblico, pero si de ahí tuviéramos A, B, C, tendríamos que coger un poquito de cada una para formar una normal. Porque lo primero que dice el número uno, eso era lo que se decía por allá por los años 70 o inclusive los años 80. Eso era lo que se enseñaba inclusive en nuestra iglesia, que el nuevo nacimiento, nacer de agua era el bautismo y nacer del Espíritu era cuando la persona hablaba en nuevas lenguas. Eso es lo que se tenía al comienzo. Pero ya lo que hemos explicado ahora, se fundamenta el texto bíblico como la cita que puse al comienzo. Uno, lo que el Señor le dijo a Nicodemo, tomándolo en el contexto de lo que era un prosélito. Dos, lo que dice Pedro, siendo renacido. ¿Sí? Pedro habla de renacido. Entonces, lo vuelvo y explico. El Espíritu Santo, a través de la palabra, engendra la fe en la vida de la persona y al ser engendrada esa fe, la persona ya ha nacido de nuevo. O sea, ese nuevo nacimiento se produce por el Espíritu Santo a través de la palabra en la vida de la persona. ¿Y cómo sabe la persona que ha nacido de nuevo? Hombre, la fe, por la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La persona ha nacido de nuevo. Ahí se fundamenta en los textos que leí. O sea, Manuel del Brando, que anterior a los años 70 se interpretaba de la manera de bautismo en agua y bautismo del Espíritu Santo, y Sí. luego se hizo una nueva interpretación acerca de la doctrina del nuevo nacimiento. Es que la Biblia lo dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros inclusive teológicamente todavía no hemos alcanzado la perfección. Falta mucho por escalar, pero hemos escalado bastante. Si tú miras eso, ejemplo, yo que pude vivir un poco la historia, yo salí al ministerio en el 77 y antes de eso ya uno veía tanto las creencias. Ejemplo, cuando yo me entregué al evangelio, ver televisión era pecado. El que veía televisión lo ponían en disciplina. Además, casi no había televisión. En el pueblo habían 2, 3 televisores, blanco y negro. Pero el que oía radio lo ponían en disciplina. El que jugaba fútbol lo ponían en disciplina. El que salía con la novia a pasear lo ponían en disciplina. Entonces, el asunto era más estricto. Date cuenta ahora las cosas como son de diferentes. Ahora juegan fútbol hasta dentro del campamento donde hacen los retiros. A veces algunos juegan fútbol y todo eso, y no pasa nada. Entonces, se va llegando a una amplitud del conocimiento. Entonces, algunos dicen, no, que antes era mejor. No se puede decir que antes era mejor, sino que ahora se tiene más conocimiento. Porque antes más que todo el creyente se guiaba también por un emocionalismo. Ahora no, ahora es el conocimiento. Estamos en los años luces y ahora es el conocimiento. El cristiano
y el guiador, el líder, tiene que tener conocimiento para esa guía, porque hoy en día hay un bombardeo a través de las redes, de las predicaciones, y hay que estar entonces a la vanguardia. Entonces, pero sí, antes era así, tremendo. Como otra cosa. Muy bien, hermano Brando. Tenemos cuando uno ayunaba, no podía ni pasar saliva, porque era pecado. Eso digo todo. Bueno, hermano Brando, tenemos una cuarta pregunta aquí en el chat por nuestro hermano John Torres. Dice así. John Torres está por ahí. ¿Qué impide que un hermano pueda ver el fruto del arrepentimiento teniendo ya tiempo en la iglesia? ¿Qué necesita hacer para que el Señor obre en su vida? ¿Qué impide que un hermano pueda dar el fruto del arrepentimiento teniendo ya tiempo de estar en la iglesia? ¿Qué le impide? Bueno, yo casi, a ver si la capto, ¿no? Pero nadie puede impedir, ejemplo, el mismo Señor dice, ¿acaso se toman higos? O yo te voy a decir, ¿acaso podemos coger mango del palo de limón? ¿O acaso podemos coger guayaba del palo de mango? Cada palo se produce según su género. Por eso la regeneración es el nuevo nacimiento. O sea que prácticamente es como si el Señor lo trasladara de un género a otro género. O sea, nos hace partícipe de la naturaleza divina. Es que si hay creyentes que de pronto al comienzo nosotros nos enseñaron como que vivir la vida cristiana era a través de esfuerzos. Y por eso a algunos les es infructuoso el evangelio, les es una carga, porque paran haciendo esfuerzo para dejar aquello, para esto otro. Y entre más esfuerzo hacen, más se aferran a esas cosas. Pero cuando el Espíritu Santo hace la obra en la vida de la persona, esas cosas se caen solas, se van cayendo solas. Y si una vez se caen esas cosas solas, tiene que verse el fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto de arrepentimiento? El fruto de arrepentimiento es cuando la persona va por sí solo, no por esfuerzos humanos, va dejando todas esas cosas y va cambiando su vida, cambia su léxico, cambia su lenguaje, cambia sus expresiones corporales, cambia todo ello, y que no lo haga por solo fanatismo, ni que lo hagas por solo imposiciones. Inclusive yo fui pastor de una hermana que tenía un problema con el cabello, y es que ella siempre se dejaba por aquí, el cabello por aquí, y en ese entonces eso lo perseguía mucho. Y entonces ella me dijo, yo no sé, hermano, cómo hacerte conmigo. Y no, yo no tengo nada que hacer contigo. Cuando Dios te muestre que tú debes peinarte de otra forma, tú lo vas a hacer. Y yo la seguía usando, y luego llegó otro pastor y comenzó a atacar y casi la hace apartar. Pero llegó un día, ella orando en su casa, Dios trató con ella y listo, se acabó el problema. Es que a veces nosotros queremos escamar el pescado en el agua. No, el pescado tiene que salir, tiene que morir y luego escamarlo acá. Entonces la persona no tiene que hacer esfuerzo. Si algo le impide que se vea el fruto de arrepentimiento, es porque él no ha dejado que el Espíritu Santo haga esa obra a través de la palabra en su vida. Porque mire que el Señor le dijo a los discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, si el cristiano es un cristiano atento a la palabra, de que lo limpia, y si lo limpia, tiene que llevar fruto. Y si una persona no lleva fruto, es porque ya no es pámpano, ha sido cortado. Porque el Señor lo dice, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces la persona, es que yo no, me disculpan si soy burdo, ¿no? Lo estoy diciendo, pero es que yo no puedo entender que si una persona ha nacido de nuevo, ¿cómo puede otra vez volver? Entonces, sí puede volver. Lo que quiero decir que si vuelve es porque ya él se deslindó, completamente se deslindó. Es como si esta es la vid y estos son los pámpanos, y yo le corto este pámpano aquí, aunque yo trate otra vez, no va a poder volver. Ese pámpano tiene que nacer de nuevo para que pueda producirse eso. Entonces, es lo que el Señor da a entender ahí, ¿no? Que separado de él, no quiero decir que el creyente que se apartó ya se tronchó, ya no. El Señor está poniendo otro ejemplo, pero el ejemplo que pone el Señor es que separado de él, nada podemos hacer. Entonces, que todo lo que sucede, hermano, es que todo lo que sucede en nuestra vida es por el Espíritu Santo.
A veces no queremos, aún hasta cuando una dama está friendo las tajadas, todo eso tiene que ver con el Espíritu Santo. Es que algunos creen que la obra del Espíritu Santo nada más es brincar y hablar en lengua y cuestión. No, y la obra del Espíritu Santo tiene que ver hasta con el hecho de cuando yo me agacho a atarme las correas del calzado. Todo eso tiene que ver en la obra del Espíritu Santo. Entonces, si la persona se deja guiar por el Espíritu, nada le va a impedir que se vean los frutos. Entonces, si hay impedimento que se vean los frutos, es porque no está guiando por el Espíritu. Es lo que puedo decir. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces, hermano Hildebrando, no sé si alguno de los que están en la reunión tengan una pregunta más. Ya estamos por cerrar nuestra charla. Entonces, quisiéramos saber si hay alguna pregunta más y ya con esto Sí, damos claro. por terminada la charla. Bueno, si no hay preguntas es que han entendido o no han entendido nada. Alguna de las dos. Amén. No, todo muy claro. Jorge, Jorge, de todas maneras, como les digo, cuando el hermano Hildebrando iba explicando, yo creo que le entendí algo que él quiso decir, es que si de pronto lo hubiéramos dejado terminar y las preguntas hubiesen sido después, nos hubiese quedado más claro, porque era que el hermano Hildebrando venía explicando y explicando en una forma tan especial. Por eso yo le dije, quedé picado. Entonces, considero que hermana Lilia y el resto del comité, que el otro miércoles queda nuestro hermano Hildebrando invitado, porque la verdad, y que él termine la explicación, por lo menos, hermano Hildebrando, una vez le escuchaba yo a un anciano de la iglesia, y es que cuando se predica la palabra de Dios, de un siervo que ha nacido de nuevo, de un siervo que tiene ese temor de Dios respaldado por el Espíritu Santo, y se explica, usted dice, se explica, es decir, el Señor nos mandó a ser discípulos, y a ser discípulos, explicarle la verdadera palabra de Dios, el verdadero evangelio. Cuando Claro. a uno le explican la obra del Calvario, lo que Cristo hizo en uno, queda en uno, se despierta, nace en uno un nuevo agradecimiento. Dice, pero si yo estoy agradecido con ese hombre que murió por mí, entonces, ¿cómo puedo yo volver atrás? Y ahí empieza a nacer esa fe proyectada en ese que hizo esa obra por él en el Calvario. Claro. Entonces, La fe. O sea, es que el Señor le da la fe y lo ubica enseguida. El Espíritu lo ubica en Cristo. amén. Entonces, eso es lo que dice ese anciano, es así, es así. Entonces, la verdad, hermano, pues nos encantaría, pues el próximo miércoles, darle un poco más. Cuando trata de entrar llamada es que se baja el volumen. Sí, eso sí pasa, eso sí pasa. Sí, Claro. vamos a buscarlo aquí. Sí. Ahí sí lo escucho. Para la próxima te puedes conectar por el portátil, ¿oíste? Listo. Y es mejor, y no hay problema. Pero se ve bien ahí, que Claro. este es un señor celular, hermano. Un señor. Bueno, Es un Nokia 2000. Disculpa, ¿no? bueno, hermanos, entonces vamos a invitar a nuestro hermano Winston para que haga el cierre de esta charla. Haga